tengan una cálida bienvenida a esta segunda parte del capítulo de ginecología, de esta segunda fase del repaso intensivo. Así que el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a los tumores en ginecología, sea tanto en la parte pélvica como en la parte mamaria, y terminaremos con un tema demasiado importante que es respecto a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y a los grandes síndromes, ¿no? Síndrome de flujo vaginal, descargo uretral, ¿no? El síndrome de bubón inguinal y de úlcera genital. Muy bien, así que continuemos. Bien, vamos a ponernos por acá. A ver, listo. Entonces vamos a ver un poco de patología mamaria benigna y maligna. A ver, desglosemos algunos términos. Por ejemplo, a ver. Dentro de la patología mamaria benigna se consideran estas, digamos, 4 patologías inicialmente, ¿no? La primera se llama mastopatía fibroquística. Doctor, ¿cómo yo hago para reconocer en un caso clínico que me están hablando de una mastopatía fibroquística benigna? Bueno, primero recordar que esta mastopatía es por lo general bilateral. Sin embargo, puede aparecer en alguna sola mama nada más. Estas tumoraciones son tumoraciones palpables. De hecho, se sienten como pequeñas nodulaciones. Como el nombre mismo lo dice, es mastopatía fibroquística, son varios quistes, no es solamente uno, ¿ok? Y estos tumores palpables dan dolor. Cuando la paciente tiene el dolor, pues cuando o cuando viene su menstruación. Entonces, ella presenta tumoraciones palpables en alguna de las mamas, sobre todo en bilateral, y se asocian con la regla, mastopatía que va con mastodinia cíclica. ¿Bien? Además, si es que nos preguntaran a nosotros un poco de cifras estadísticas, tendríamos que decir que esta es la alteración mamaria benigna más frecuente. Hay que tener en cuenta la denominación, alteración o patología benigna mamaria más frecuente. Pero si te dijeran el tumor benigno mamario más frecuente, ese es el que está acá, es el fibroadenoma, que es otra cosa totalmente diferente a lo que hemos hablado. ¿Ok? Entonces, en la mastopatía fibroquística benigna es cíclica, se sienten los tumores, empeora con la menstruación. ¿Y cómo yo hago para, digamos, diagnosticarlo? El estudio inicial es una ecografía. Ese es el estudio inicial de una ecografía. Sin embargo, si la paciente supera el rango de edad de los 40 años, ya se tiende a hacer una mamografía. Pero vuelvo a repetir, el estudio inicial, porque generalmente estas pacientes son pacientes mujeres en edad fértil. Entonces se hace una ecografía de mamas bilateral. ¿Ok? Y bueno, pues toda patología, tanto benigna como maligna, su prueba confirmatoria, en la mama estoy hablando, es con una citología. ¿Ok? Doctor, ¿cómo se da el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento para una mastopatía fibroquística? Bueno, es sintomático, es decir, si la paciente tiene dolor, se le da algún medicamento para disminuir el dolor. ¿Qué medicamentos disminuyen el dolor en una mastopatía fibroquística? Los AINES, pues. Ahí tienes al naproxeno, por ejemplo. Sin embargo, esta patología también puede tener un mejoramiento de sus síntomas con la administración de anticonceptivos orales combinados. ¿Ok? Dentro de la dieta, el uso de la linaza, ¿no? Por ejemplo, puede ayudar. Si por ahí se asocian con alguna secreción, ¿no? Mamaria, tipo lechosa, bromocriptina podría ayudarse. Y es importante que si tú vas a hacer alguna citología, esta citología, o sea, este estudio anatomopatológico, se haga por una biopsia. Esa biopsia se llama biopsia de aspiración, ahí está, por aguja fina. ¿Por qué aguja fina? Porque es un quiste, pues, son múltiples quistes. En cambio, el fibroadenoma, mira acá, el fibroadenoma, este es un tumor tal igual como un leiomioma, es fibroso, ¿ok? Es el tumor benigno más frecuente. También puede estar en las pacientes en edad fértil. Es un tumor por lo general solitario, o sea,
tiende a haber un tumor, pero no lo exime de que puedan haber en ambas mamas, ¿ok? Entonces, generalmente las mamas son blandas, por ahí no pueden tener dolor, no crecen en el tiempo por lo general, así que estos tumores solamente son de seguimiento, es decir, no necesitan una exéresis sí o sí. Cuando yo voy a decidir en una cirugía, cuando este fibroadenoma tiene un rápido crecimiento o tiene una medida mayor de 3 centímetros, o la paciente se desea quitar, ¿no? Entonces, si es un fibroadenoma de 4, 5, 6 centímetros, lo quito. Si es una paciente que dice, oye, el fibroadenoma está creciendo cada vez más, lo quito, ¿ok? Y no te olvides, estos fibroadenomas pueden aparecer también en el cuadrante superior externo, son estrógenos dependientes, por eso, si la paciente está tomando algún tipo de anticonceptivo, también no es lo adecuado, ¿ok? No es lo adecuado para este fibroadenoma, a diferencia de la mastopatía fibroquística, ¿bien? Entonces no te olvides, el diagnóstico se hace por ecografía, es un tumor sólido, digamos, es un tumor que es benigno, por lo general no crece abundante, no crece grandemente, ¿ok? Causa dolor por momentos, sobre todo a la palpación, pero no es un dolor constante que empeora con las reglas, ¿ok? Y este tumor es estrógeno dependiente, ¿bien? Doctor, si yo quiero biopsiarlo, ¿qué tipo de biopsia voy a hacer? Bueno, hago una biopsia, pero esa biopsia se llamará biopsia por aspiración de aguja gruesa. ¿Por qué gruesa? Porque es un tumor fibroso, no es un quiste que yo pincho y aspiro el contenido, y cápsula. Acá no, es un tumor grueso, ¿ok? Muy bien, o biopsia truco también puede ser. La siguiente patología se llama papiloma intraductal. Para que tú marques en un caso clínico papiloma intraductal, te tiene que decir lo siguiente, que la paciente presenta telorragia y es uniporo, y sobre todo en pacientes en edad fértil, mujeres jóvenes, ¿ok? Telorragia uniporo de una de sus mamas, bien, es importante, es la causa más frecuente, ¿no? El papiloma intraductal es la causa más frecuente de telorragia, ¿ok? Y es una lesión benigna y no te dejes llevar por su nombre de papiloma, tendrá que ver algo con el BPH, no tiene que ver nada, absolutamente no tiene que ver nada acá por una infección viral, no tiene que ver nada de eso, ¿ok? Este papiloma intraductal por lo general es benigno, pero siempre hay alguna variante por ahí que escapa, ¿no? Es un outlier, escapa de esta clasificación, ¿ok? También es una lesión solitaria. Muy bien, entonces, si no incomoda esa secreción, entonces tranquilo se puede seguir observando cada 6 meses, un año, ¿no? Esa ecografía y o mamografía. Pero cuando la descarga es abundante y la paciente tiene factores de riesgo como obesidad, diabetes, antecedente de carcinoma, entonces se decide hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia. Entonces, cuando uno hace la biopsia, entonces hay que tener en cuenta que si el papiloma que me sale ocasiona muchos síntomas o al contrario está teniendo un criterio de malignidad, entonces ya hay que optar por la decisión local, ¿no? Con márgenes ampliados. ¿Bien? Muy bien. Listo. Seguimos. El cuarto tumor benigno es el llamado tumor filodes. Para que tú marques tumor filodes, ¿qué te tiene que decir el caso clínico? Es aquella paciente que tiene una tumoración en la mama y que ha tenido un crecimiento excesivo, rápido. No retrae el pezón, solamente crece por fuera. ¿Bien? Entonces, esta es una proliferación fibroepitelial. ¿Bien? Es una masa de rápido crecimiento que no duele y por lo general mide más de 3 centímetros. Estos tumor filodes son en su gran mayoría benignos, pero existe alguna variante de malignidad que, vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta. El diagnóstico puede hacerse por una ecografía, aunque cuando son ya más grandes y la mama menos densa, una mamografía, ¿bien? Y el tratamiento se hace escisión local amplia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Se amplían, esa ampliación es por los márgenes de seguridad, para saber si no vaya a ser un tumor filodes maligno, pero no hay disección ganglionar, no hay vaciamiento de la axila, ¿ok? Eso es importante.
¿Qué otros tumores podemos tener en la mama? Por ejemplo, la enfermedad de Payet, o también llamado Payet mamario, ¿bien? Que afecta ¿a dónde? Al pezón y la areola, ¿no? Al pezón y la areola. ¿Listo? Y se caracteriza justo como el Payet extramamario, por lo mismo, pica. Pica es una lesión seca, eczematosa, ¿bien? Y que en algunos casos se puede asociar a un carcinoma intraductal. Se dice que es un tipo de carcinoma, pero que está in situ, ¿ok? Muy bien. Lo otro que es la enfermedad de Monro, que hace referencia a una ingurgitación, una tromboflebitis, ¿no? De estas venas subcutáneas porque ha habido algún golpe, algún antecedente traumático, ¿ok? Y recordar que dentro de la patología benigna también se encuentran las mastitis agudas. Las mastitis agudas son desencadenadas por gérmenes de la piel que translocan en la mama y básicamente te dan esta infección. Es decir, el Staphylococcus aureus es uno de los más ya mencionados en este tipo de patología. Y una cosa es que te dé una mastitis y esa mastitis puede empeorar, formarte un absceso mamario, el cual tiene que ser drenado, básicamente, que es pregunta ampliamente en estos exámenes que ustedes toman. ¿Bien? Bien, ahora, dentro de la patología maligna, vayamos a ver la patología maligna, aquí tenemos al famoso cáncer de mama. Si a ti te preguntaran cuál es el tumor, ¿no? ¿Cuál es el tumor que, digamos, ginecológico más frecuente? El tumor ginecológico más frecuente a nivel mundial es el cáncer de mama, el cáncer de mama. En cambio, en Perú el cáncer de mama es el segundo puesto, el primero es el cáncer de cervix, ¿ok? Entonces, este es el tumor maligno más frecuente en mujeres, tiene un componente familiar, como están viendo, bien, y afecta por lo general el cuadrante superior externo. Y esta afectación no es al azar, sino que obedece ¿a quién? A una mayor cantidad de tejido glandular en esa zona, de tejido glandular, ¿ok? Muy bien. Dentro de los factores de riesgo tenemos que la edad juega un papel importante, porque recuerda que esta patología se va a presentar sobre todo en pacientes que ya están entrando en una perimenopausia, menopausia, ¿no? O sea, pacientes que tienen por ahí mayor de 40 años, es importante, que todavía están ahí en la transición, en la perimenopausia, ¿ok? Por eso es importante saber el screening, que por acá debe mencionar. El screening de cáncer mamario se inicia a los 40 años, se inicia a los 40 años, de los 40 hasta los 69 años, eso es importante. Asimismo, se ha asociado a un componente genético, los genes BRCA, ¿no? O BRCA, como llaman acá, ¿no? El BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Sobre todo si has tenido un familiar de primer grado, mamá, por ejemplo, hermana, que ha tenido esta, digamos, esta patología, ¿ok? Muy bien. ¿Qué factores de riesgo más tenemos? Si la paciente ha sido expuesta por más tiempo en relación a las demás con estrógeno, entonces también es afectada. Por ejemplo, aquella paciente que ha empezado con menarquia de forma tan temprana, a los 9 años, 8 años, o ha tenido una menopausia tardía a los 60 años, 58 años, no sé, por ejemplo. O que aquellas pacientes que nunca han tenido un hijo, claro, toda su vida han estado ovulando y toda su vida han estado expuestas a su estradiol. O aquellas pacientes que tuvieron su primer embarazo, pero de forma tardía, ¿no? Más de los 35 años, 40 años. También aquellas pacientes que han tenido radiación, obesidad o alcoholismo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, como la gran mayoría de estos cánceres, el diagnóstico, bueno, al principio la paciente es asintomática. Entonces, la autoexploración de mamas es un método que ha influenciado, digamos, en el manejo de estas patologías, porque la detección temprana es lo mejor. Sin embargo, el autoexamen de mama detecta por ahí lesiones que son mayores o iguales de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, muy poco que puedan ser detectados. Entonces, en la clínica hay un inicio asintomático y luego ese tumor va creciendo de forma progresiva, es consistencia pétrea, como dice ahí, dura. La superficie es irregular, ¿ok?
esa mama puede experimentar un aumento del volumen, un engrosamiento inclusive de los cambios tróficos, o sea, la piel. Puede estar una piel de naranja, una retracción cutánea. Puede tener inclusive secreción sanguinolenta por el pezón, una telorrea, ¿bien? Una secreción fétida por el pezón, que es una telorrea. O secreción hemática, una telorragia, ¿no? ¿Ok? Unilateral y espontánea, en esa mama que está dañada. ¿Bien? Eso es importante. Cuando nosotros hacemos la mamografía, en la mamografía vamos a encontrar, y también en la ecografía, vamos a encontrar un nódulo que es espiculado, que tiene microcalcificaciones, ¿no? A veces los nódulos son densos, o vamos a encontrar que hacen una sombra posterior. Entonces, esas son lesiones que te hacen sospechar que se trata, ¿no?, de un cáncer de mama. La ecografía bilateral también tiene su valor. Sin embargo, recordar que la ecografía se pide para pacientes menores de 40 años. ¿Bien? Listo. En cambio, la resonancia magnética nuclear la pedimos cuando la paciente tiene alguna prótesis, ¿no? O algún implante mamario, ¿no? Por ejemplo. ¿Bien? El diagnóstico final siempre es anatomopatológico, es decir, con biopsia por aspiración fina si la lesión es quística y por ahí sospecho de algún cáncer, aspiración gruesa si por ahí la lesión es sólida, ¿no? O la biopsia True-Cut o incisional, es decir, una cirugía cortando con todos los bordes pegados o dejando varios bordes, ¿ven? O estereotaxia. Dentro de la clasificación, tenemos a los tumores que son invasivos y no invasivos. ¿A qué hace referencia eso? A la cantidad de penetración que puede haber de la membrana basal. Claro, yo digo que el tumor es invasivo, pues cuando atraviesa la membrana basal. Entonces le voy a decir ductal infiltrante, si se encuentra en el conducto, o si se encuentra en el adenómero, lobulillar infiltrante. ¿Cuál es el más frecuente? El ductal infiltrante. En cambio, dentro de los cánceres no invasivos tenemos al ductal in situ y al lobulillar in situ. Vuelvo a repetir, como estos cánceres, la gran mayoría son asintomáticos, entonces muy pocos se detectan. Este cáncer no invasivo, el ductal sobre todo, puede presentar las microcalcificaciones y el tratamiento sigue siendo el mismo. Tenemos que sacar ese ducto porque se puede transformar en un ductal infiltrante. ¿Ok? Y lo mismo con el lobulillar. Hay que hacer biopsia, ¿no? Y si es que se llega a sacar toda la pieza ahí, bacán. Y si no, igual hacer seguimiento para quitarle en alguna otra oportunidad. ¿Bien? Entonces es importante. Por ende, aquí en resumen, el cáncer de mama más frecuente es el ductal infiltrante. El manejo, ¿en qué se basa? Tienes que recordar que este cáncer de mama, la metástasis por lo general la hace ¿a dónde? A la axila. Por ende, la detección de las adenopatías de forma temprana en esa axila afectada es importantísima. Entonces, el factor pronóstico y el más importante son el encontrar ganglios, ¿no?, que hayan sido tomados por esta enfermedad. El TNM tiene una clasificación para ese tipo de cáncer. Entonces, te dicen que básicamente los T1 son aquellos que miden menos de 2 centímetros. Los T2, aquellos que miden de 2 a 5 centímetros. Y los T3, aquellos que miden más de 5 centímetros. ¿Ok? Y aquí faltó uno, el T4. ¿Bien? Y el T4 es aquel que ha afectado a la piel, al tórax, ¿no?, a la piel y el tórax, o que haya afectado, es el cáncer inflamatorio, el carcinoma inflamatorio. Ese es el T4A, T4B, T4C y T4D. ¿Bien? Entonces, ese es un tipo de cáncer también. Entonces, ¿el manejo cómo es? El manejo, de acuerdo al TNM, el T1, es decir, aquel que se encuentra aparte del in situ, es decir, aquel que es menos de 2 centímetros, tenemos que hacer la tumorectomía, pues. Tenemos que quitar ese cáncer. Y además de hacer la tumorectomía, tenemos que quemar esos bordes, ¿no? Tenemos que quemar esos bordes y tenemos que tenemos que darle también quimioterapia, perdón. Entonces, manejo conservador, radioterapia y la quimioterapia local. Sin embargo, cuando es T2, ¿el T2 de qué tamaño es? De 2 a 5 centímetros. La literatura nos dice que cuando tenemos un tumor que es un T2, de 2 a 5 centímetros, entonces es mejor quitar toda la mama.
Entonces, cuando quitamos toda la mama, lo hacemos bajo una técnica que se llama mastectomía radical tipo Madden. Como ya hemos quitado la mama, ya no necesitamos quemar los bordes. Entonces, lo único que hacemos es quimioterapia, pero ya no damos radioterapia, ¿ok? Sin embargo, podemos hacer vaciamiento de los ganglios axilares, ¿no? Una linfadenectomía. En el T3, el tumor ya mide más de 5 centímetros. Entonces, por lo general, la cirugía se piensa, se puede como no se puede hacer, pero lo que sí vas a tener que hacer es dar una quimioterapia neoadyuvante. Entonces, das una quimio neoadyuvante, ¿bien? Con o sin mastectomía radical. Y en el T4, que no lo hemos puesto acá, es un manejo que en realidad es paliativo, ¿ok? Paliativo. Muy bien. Esto es una clasificación de los TNM, pero también hay una clasificación de los cánceres de mama de acuerdo a la sensibilidad de los receptores que tiene. Entonces, los más benignos o los más tenues que se pueden recuperar la paciente es aquel tumor luminal A y B, el subtipo luminal A y el subtipo luminal B, ¿bien? Que es importante. Entonces, aquí estamos viendo que, por ejemplo, ¿no? El subtipo luminal A obedece o corresponde a tamoxifeno con raloxifeno y el subtipo luminal B a anastrozol, por ejemplo, anastrozol. El HER2 positivo puede responder a trastuzumab como tratamiento. En cambio, el triple negativo es el peor de todos, porque ese cáncer de mama no obedece ni a tamoxifeno, ni raloxifeno, ni a anastrozol, ni trastuzumab, ni pabilizumab, nada. Es un triple negativo. Por ende, estos tumores solamente se tratan de forma paliativa. Muy bien. Aquí estamos viendo el famoso VIRAX, ¿no? En donde estamos viendo los 6, ¿no? O del 0 al 6, perdón, este estadio de VIRAX, que son los mismos para ecografía como para mamografía en realidad. Entonces, la metodología es la misma. Un VIRAX 0 es aquel que requiere una evaluación adicional, es decir, el patólogo ha hecho el estudio y, el radiólogo, perdón, y dice, me he quedado con duda, porque en mi examen me ha salido aparentemente limpio, pero no estoy convencido del todo. Necesita un estudio más. Y no el mismo estudio, es decir, que le he hecho una mamografía, le repito otra mamografía. No. Mamografía, ahora le voy a hacer eco, o ahora le voy a hacer una elastografía, algo le voy a hacer. Entonces necesita un estudio adicional. En el VIRAX 1, el radiólogo dice, definitivamente tu mama está sana, no tiene nada. Entonces no halló ninguna lesión, ningún tumor. En el VIRAX 2, el radiólogo dice, sí tienes una lesión, pero las características de la lesión son benignas. Es una masa que no es tan vertical por horizontal, sino es más horizontal que vertical, que no produce sombra, que tiene un Doppler 1, o sea, Doppler negativo, ¿no? Entonces son hallazgos probablemente benignos. Y el riesgo, mira acá, el riesgo de que esta lesión sea un cáncer es del 0 al 2%. Es muy bajo, muy bajo. En cambio, los VIRAX 4 son diferentes, porque en el VIRAX 4 ya hay una sospecha de malignidad. Entonces, el 4A, baja sospecha, el 4B, mediana sospecha, el 4C, alta sospecha. Traducido en porcentaje de riesgo para convertirse en un cáncer, el 4A del 2 al 10, el 4B del 10 al 50 y el 4C del 50 al 95. Esto ya lo han preguntado en exámenes, así que por eso es que lo detallamos ahorita, ¿ok? Cada uno de estos porcentajes. Bien, y el VIRAX 5 es aquella paciente que tiene una tumoración de mama que tiene muy alta sospecha de malignidad, o como menciona en la bibliografía, alta probabilidad de malignidad. Eso es un valor predictivo positivo de más del 95%. Y el VIRAX 6 es una paciente que ya tiene su cáncer de mama, solamente que le están haciendo su seguimiento, ¿no? Ella ya cuenta con diagnóstico histológico. Muy bien. Doctor, ¿cómo es el manejo? El manejo, bueno, si es un VIRAX 0, tú ya sabes, hay que hacer otros estudios, ecografía, elastografía, no sé, PET-CT, lo que quieras. El VIRAX 1, nada,
continuar controles, continuar control. Y recuerda que el control con una mamografía no es anual ya. Esto cambió el año pasado, la norma. Es cada 2 años. ¿Cuándo se hace anual? Se hace si es que la paciente tiene elevados factores de riesgo, sobre todo antecedentes como el BRCA1, antecedentes genéticos, ¿ok? O de familiares de primera línea. El BIRAX2 de la misma forma, nosotros podemos hacer nuestro control porque es un hallazgo benigno, no hay ningún problema. El detalle viene con el BIRAX3. En el BIRAX3 el control es a los 6 meses. Es a los 6 meses. En el BIRAX4, todo el 4, nosotros vamos a hacer un estudio de biopsia. Así sea un 4A. Hacemos biopsia. Es por aguja fina o por aguja gruesa, tú ya sabes ya. Si es quística, fina; si es sólida, un tumor fibroso, gruesa. ¿Listo? En el BIRAX5 también vamos a hacer biopsia, lo mismo que el BIRAX4. Pero en el BIRAX6 no, eso solamente es un seguimiento nomás. Es un seguimiento. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vayamos a ver algunas de las preguntas que han podido realizar. Dice: mujer de 28 años presenta nódulo mamario móvil indoloro de bordes definidos. La ecografía muestra una lesión sólida, ovalada y homogénea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, es una paciente mujer en edad fértil, ¿listo? El nódulo es móvil, no duele, tiene bordes bien definidos, no son espiculados. La lesión es sólida, ovalada y homogénea, y es una lesión única. Entonces, ¿el diagnóstico cuál es? Carcinoma no puede ser, porque te dijera microcalcificaciones. Un quiste puede ser, pero te dice sólida, entonces descartas que sea sólida. Las mastitis agudas, por lo general, no te dan lesiones sólidas ovaladas. Ya te hubiera dicho también, además, que duele. Entonces la clave nos queda con fibroadenoma. Mujer, 35 años, con mastalgia cíclica bilateral y múltiples nodularidades mamarias dolorosas premenstruales, o sea, le duele justo cuando está empezando a menstruar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, esta mastalgia asociada a los ciclos, por eso se llama mastodinia, se llama esto se llama mastodinia. Esta mastodinia asociado a estas nodulaciones mamarias dolorosas que incrementan justo antes de la menstruación o en la menstruación, es la mastopatía fibroquística benigna, ¿no? Los cambios fibroquísticos. Muy bien. Dice: mujer de 52 años, presenta retracción del pezón y secreción sanguinolenta unilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, tengo una paciente que se le ha retraído el pezón y tiene secreción sanguinolenta unilateral, uniporo. Entonces, si fuera una paciente que solamente me dijera secreción sanguinolenta uniporo, yo digo, marco papiloma intraductal. Pero, ¿acaso el papiloma intraductal te da retracción del pezón? No. ¿Y todavía en qué paciente estoy? En una paciente que está en la perimenopausia o posmenopausia probablemente. Entonces, esto se trata de ¿qué cosa? De un carcinoma de mama. Es un carcinoma de mama. Muy bien. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer de mama? Entonces, recordar que dentro de los tipos, ¿no?, es un tipo infiltrante, no es un in situ, es un infiltrante, pero aquel que afecta ¿a quién? Al ducto, listo, ¿no? Es el ductal, ¿listo? Por eso la clave es el carcinoma ductal infiltrante. No te olvides que esto se encuentra influenciado por el estrógeno, ¿no? Y el que está acá, listo, ese que está acá, se encuentra influenciado por la progesterona, el mismo lobulillo. Mujer de 45 años con nódulo mamario sólido, sospechoso, BIRAX4. Mira, BIRAX4, no me dicen qué es, 4A, 4B, 4C, pero es un BIRAX4. ¿Qué hacíamos en todo BIRAX4 y en BIRAX5? Siempre biopsia, con aguja gruesa, ¿no? Porque es sólido, un core biopsia. Muy bien, listo. Ok, clave letra B. Entonces, ahora vamos a desarrollar lo que corresponde a cáncer de cérvix. Listo, continuamos. En cáncer de cérvix, ¿qué tenemos que ver? Recuerda, el cáncer de cérvix es el cáncer número 1 ginecológico
¿no? En la población peruana. En Perú, entonces, eso no te olvides, siempre preguntan, ahí está, en Perú, primer puesto respecto al cáncer ginecológico, ¿listo? Pero a nivel del mundo, este cáncer no es el primer puesto, es el cuarto puesto de cáncer ginecológico. El primer puesto te había dicho que es el cáncer de mama, ¿ok? No te olvides de eso. Entonces, tenemos que recordar acá que esta neoplasia afecta a la unión escamocolumnar, justo esa zona de transición, esa zona de transformación, ¿ok? Acá le han puesto segundo cáncer a nivel mundial, pero actualmente, bueno, estos puestos van escalonándose, ¿no? En realidad. Bien. Es más frecuente entre los años 40 y 45 años, sobre todo estamos hablando en pacientes, mujeres, ¿no? En edad fértil todavía, sigue siendo mujer en edad fértil, ¿ok? Bien. ¿Cuál es el factor de riesgo que es una condición necesaria pero no suficiente para desarrollar cáncer de cuello uterino? Es la infección por el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son los serotipos de alto riesgo que se relacionan con más del 70% del cáncer de cuello? El serotipo 16 y 18, ¿ok? Dentro de los factores de riesgo también tenemos el factor socioeconómico, es decir, que la paciente esté en grado de pobreza, por ejemplo, o tenga conductas sexuales de riesgo, es decir, promiscuidad, y ya te dije, mayor de 2 parejas, ¿ah? Mayor de 2 parejas. Tabaquismo también, el tabaquismo, ¿bien? Por esta alteración en esa metaplasia que ocurre en la zona de transformación. Muy bien. Ok. Dentro de la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Normalmente al principio, asintomática, pero cuando empieza a afectar y a hacer esta displasia en el cuello, entonces la paciente tiene digamos, un sangrado asociado con el coito. ¿A eso cómo se llama? Coitorragia. Tiene coitorragia. Listo. Bien. Y también puede tener descarga vaginal, pero que es maloliente. Claro, porque como es un cáncer, está liberando justo esas putrefaccinas y cadaverinas también. ¿Ok? Dentro de los tipos histológicos, pregunta de examen, el cáncer de cuello uterino más frecuente es el carcinoma escamoso. Ese es el más frecuente. En cambio, el adenocarcinoma, aquel que viene de adentro del útero, es menos frecuente, ¿no? 19-20%. Bien, el diagnóstico. ¿Cómo es que se realiza el diagnóstico de un cáncer de cuello? Bueno, lo primero es hacer un Papa Nicolau, ¿bien? Es decir, una citología cervical. Y en el Papa Nicolau nosotros vamos a ver las células superficiales y las células basales. Y también vemos las células intermedias, ¿no? Y si vemos alguna alteración con un núcleo grande, un núcleo grande con su ADN epignotico, etcétera, o una relación citoplasma-núcleo demasiado alterada, entonces decimos, este Papa Nicolau está alterado. ¿Bien? Y cuando tengamos un Papa Nicolau alterado, lo que conviene hacer siempre es después hacer una colposcopía y una toma de biopsia dirigida. Muy bien. Y la conización se reserva cuando nosotros hemos hecho algún procedimiento por alguna lesión macroscópica, ¿no? Por ejemplo, que ya lo vamos a explicar. Ok. Entonces, antes de ir al manejo, vamos a explicar los estadios de ese cáncer cervicuterino. Entonces, acá tenemos al tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El tipo 1 es confinado al cervix, ¿ok? El tipo 2 se extiende cervix a la vagina o cervix a parametrios, ¿bien? El tipo 3 también va cervix más vagina, cervix o parametrios, pero esto ya es considerado ya una metástasis. Y en el tipo 4 nosotros vemos que ha invadido la vejiga, el recto o algún otro órgano a distancia, Muy bien. Entonces vayamos a aclarar cada uno de estos órganos, de esta clasificación. Aquella que es confinada al cervix, solo al cervix, es el grado 1. Entonces en el grado 1 yo tengo aquellos que no veo, ¿listo? Y aquellos que sí logro ver. Entonces, el 1A son los no visibles.
y el 1B son los que sí son visibles, ¿no? O sea, visión directa estoy hablando. Entonces, el 1A tiene una clasificación 1A1 y 1A2. El 1A1 está a menos de 3 milímetros de profundidad y el 1A2 a menos de 5 milímetros de profundidad, pero mayor o igual de 3 milímetros. ¿Ok? Entonces, el 1A1 menos de 3, el 1A2 entre 3 a 5. ¿Bien? El 1B1 ya es visible y se encuentra entre 5 milímetros y 2 centímetros, o sea, menos de 2 centímetros. El 1B2 se encuentra entre 2 y 4 centímetros, ya es más visible. Y el 1B3 es visible más de 4 centímetros de extensión. ¿Ok? Entonces, la mnemotecnia que yo siempre pongo es esta multiplicación y suma, ¿no? Yo que siempre digo, 3 más 5 es igual a 2 por 4. Claro, 3 milímetros, 5 milímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. Bien, y no te olvides que de esa forma tú puedes recordar menos de 3, 1A1, entre 3 a 5, 1A2, entre 5 milímetros, 2 centímetros, 1B1, entre 2 a 4 centímetros, 1B2, más de 4, 1B3. 1B3. Bien, esa es la mnemotecnia. Ahora vayamos con el estadio 2, con el estadio 2 del cáncer de cervix y el estadio 3. Ambos afectan vagina y o parametrios, pero uno es considerado metástasis porque invade más profundo. Entonces, el 2A será aquel que se encuentra confinado cervix y vagina. ¿Pero qué vagina? A los 2/3 superiores de la vagina. Se encuentra todavía en los 2/3 superiores de la vagina. En cambio, el 3A, que se parece, llega a la vagina, pero al tercio inferior. Llega al tercio inferior de la vagina. El 2B es aquel que invade a los parametrios, mira, ve, invade parametrios, pero esa invasión es inicial nada más, es pequeña. Bien, eso es importante, es pequeña. Entonces, la paciente, síntomas respecto a la toma de los parametrios no tiene. Sin embargo, si es que esta toma de los parametrios ya abarca su tercio externo, vamos a poner acá, abarca el tercio externo de los parametrios o te coge un uréter ocasionando hidronefrosis o la paciente, el cáncer llega hasta la pared pélvica, entonces ya llamaríamos un 3B. Entonces, en el 2B ha afectado parametrio de forma inicial y en el 3B ya llega a hacer hidronefrosis, coge la pared pélvica y puede anular hasta un riñón. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Solamente recordar que dentro del grupo 2A existe una clasificación. Si es menos de 4 centímetros, 2A1. Si es más de 4 centímetros, 2A2. Esto lo preguntaron hace un par de años, ¿no? En uno de los exámenes de CONAREMI, ¿verdad? Listo. Y el grado 4 es aquel que ya ha hecho una metástasis a otros órganos que no tienen que ver nada con útero. Por ejemplo, vejiga recto, ¿no? Vejiga recto. Ese es el 4A. O sea, órganos adyacentes, y 4B, órganos a distancias, como por ejemplo, que haya hecho una migración al diafragma, septum, ¿no? Pulmón, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, al haber estudiado estos estadios, tenemos que recordar su tratamiento. Si es el 1A1, el más chiquitito de todos, entonces lo que tenemos que hacer es, a ver, señora, usted ya tiene 58 años, ya no va a tener hijos, así que podemos hacer una histerectomía. No, doctor, que yo no quiero quitarme el útero, que solo quiero quitarme el cuello. Entonces hacemos una conización, es decir, hacemos un corte con un asa fría, o sea, bisturí, ¿no? Del cuello, ¿no? Un cono frío. Listo. Muy bien. Y también podemos hacer braquiterapia, ¿no? En cambio, si es un estadio 1A2, 1B1, 1B2 y 2A1, que en este caso va más allá del útero, a la vagina, ¿ok? Menos de 4 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos?
a ella obligada, sí o sí tenemos que hacerle histerectomía radical. Radical que abarca no solamente el útero, sino las trompas, los ovarios, o sea, los anexos, ¿no? Y le asociamos linfadenectomía. Linfadenectomía, ¿ok? Listo. Y como pueden haber quedado bordes de, digamos, con cáncer, le damos radioterapia y quimioterapia adyuvante. ¿Bien? Quimioterapia y radioterapia adyuvante. Luego de ese estadio, el 2A2, por ejemplo, en adelante, ya no tiene un manejo más que ser paliativo, más que ser con quimioterapia nada más. Entonces, el resto de estadios van con quimioterapia adyuvante, radioterapia, histerectomía, puede haber como no, ¿bien? Eso es importante aclarar. Y la linfadenectomía. Y cuando la paciente ha hecho metástasis, entonces solamente quimioterapia paliativa. ¿Bien? Muy bien. Entonces, estos serotipos que causan este cáncer son los famosos 16-18, pero no son los únicos. Hay más serotipos, 31, 33, 35, 45, 52, 57, un montón. Pero hay que recordar que hay otra entidad que se llaman verrugas genitales, que muchas de ellas obedecen a verrugas por papilomavirus, ¿no? Papilomavirus, ¿listo? Y ahí tenemos al BPH 11 y acá, bueno, han puesto 16, ¿no? Pero son el BPH, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, ahí está, muy bien. 6 y 11. 6 y 11, ¿ok? El 6 y 11 se han relacionado a las verrugas genitales, ¿ok? Dentro de los factores de riesgo es que igual, a pesar de que son serotipos de bajo riesgo, siguen siendo consideradas una ITS, una infección de transmisión sexual, ¿ok? Muy bien. Las verrugas genitales que se ocasionan por papilomavirus son verrugas aplanadas, ¿ok? Porque si a ti te mencionan que es una verruga que es umbilicada, eso no es papilomavirus, eso es un poxvirus, ¿no? ¿Listo? ¿Qué te da el famoso molusco contagioso? ¿Ok? En cambio, ya acá no. Muy bien. El tratamiento entonces puede ser con láser CO2, puede ser con imiquimod, podofilina, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Muy bien. Listo. Entonces vayamos a contestar algunas de las preguntas. Dice, ¿cuál es el principal factor etiológico para el desarrollo del cáncer de cuello uterino? Entonces, el principal factor etiológico, condición necesaria pero no suficiente, es la infección persistente por virus del papiloma humano de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, esa es una clave que es bastante correcta. El inicio temprano también hay que tener cuidado, pero no es el principal factor. Según las recomendaciones actuales, ¿cuál es el método de tamizaje de elección para cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 30 años? Entonces, esto cambió con la norma técnica del año pasado, del año 2025, que salió en julio, que yo te invito a leerla, ¿no? Está muy buena. En esta norma técnica menciona que el Papa Nicolau se deba ofrecer a pacientes que tienen una edad entre 25 y 29 años. Bien, entre 25 y 29 años y luego retomarlo desde los 50 hasta los 64 años. ¿Ok? En cambio, el virus del papiloma humano, una detección molecular, o sea, el test de Cobas, se recomienda entre los 30 y los 49 años de edad. ¿Ok? Y la inspección visual por ácido acético también entre los 30 y los 49 años de edad. Si todo esto es screening, ¿ah? Todo esto es screening, o sea, pacientes que no tienen síntomas, pacientes que no tienen nada y que solo van a seguro para saber si es que tienen alguna célula que está mal, que algo que puedan detectar que a largo plazo les dé cáncer. Eso se llama screening o prueba de detección primaria. Entonces, si todo sale negativo, el Papa Nicolau se repite, como mencioné ahí, cada 3 años. Si el BPH molecular test de Cobas te sale negativo, pues entonces lo repites cada 5 años.
Si el IVA te sale negativo, igual lo repites cada 3 años. Cada 3 años. Eso es lo que menciona. Muy bien. Listo. Esto es con respecto al tamizaje. Pero recordar que el año pasado vino una pregunta en un examen de CONAREM igualito y la pregunta era algo como paciente que tiene 21 años y que acude para saber su screening, ¿no? de cáncer de cervix. Entonces, usted le indicaría qué y había clave como que, por ejemplo, decir observar si es que era un síntoma. Y varios marcaron eso, ¿no? Pero la clave correcta no era esa, era hacer un Papa Nicolau, porque de acuerdo a la OMS, el Papa Nicolau se puede ya empezar a otorgar a partir de los 21 años de edad en adelante. A partir de los 21 años de edad en adelante. ¿Bien? Listo, eso es importante, por favor. Entonces aquí el método de elección en mujeres mayores de 30 años, tú sabrás quién es, el BPH con detección molecular, ¿no? La prueba de BPH de alto riesgo. Listo, muy bien. Una citología cervical reporta lesión intraepitelial escamosa de alto grado, o sea, HSIL. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada? Entonces, también la norma técnica, nuevamente, revísenla, 2025, julio, ahí está, te establece un flujograma que está demasiado sencillo, ¿eh? Es demasiado sencillo. ¿Qué te menciona? Te dice, a ver, tú tienes Papa Nicolau positivo, tienes un IVA positivo, o te salió un BPH, ahí está, detección molecular de alto riesgo, pero para serotipo 16, 18, positivo, entonces cualquiera de esos casos te dice, por favor, hazte una colposcopía, y una biopsia dirigida. Claro, colposcopía, veo la lesión, la biopsio, listo, muy bien. Si al hacer la biopsia el resultado te sale negativo, entonces, vamos a ver primero cuáles son los resultados posibles. Que te salga negativo, que te salga NIC1, que te salga NIC2 o que te salga NIC3. Ahí está. Esos son los resultados de la colposcopía. Entonces, ¿qué te menciona? Te dice, si te sale negativo, tranquilo, no te emociones todavía. Lo que tienes que hacer, ¿no? Cualquiera de estos exámenes te sale positivo, negativo, en la biopsia, colposcopía y biopsia negativo, entonces lo que tienes que hacer es hacerte un control con BPH, detección molecular, ¿cuándo? En un año. O sea, hoy, ¿no? Te hiciste el test, salió negativa, salió positivo tu Papa Nicolau, tu IVA, tu BPH de alto riesgo 16-18. Hoy mismo te hiciste la colposcopía y te sacaron la biopsia y hoy mismo te entregaron el resultado, digamos así, de forma burlesca, ¿no? Y te salió negativo, tranquilo, no vas a recibir tratamiento y en un año te vemos si es que el BPH molecular vuelve a salir igual. Si este BPH molecular te sale negativo, entonces tranquila, todo fue un falso negativo, ¿no? O probablemente ya clarificó. Entonces lo que sigue es continuar tus controles, tu screening cada 3 años o cada 5 años, ¿no? De acuerdo a lo que yo te dije, ya cada 3 años con el Papa Nicolau IVA o cada 5 años con tu test de Covas. Doctor, ¿y si me sale positivo? Bueno, si te sale positivo, otra vez tienes que hacer colposcopía y otra vez biopsia. Colposcopía y biopsia. Ese es el manejo. Muy bien. Listo. Si te sale NIC1, entonces lo que tú tienes que hacer acá es que decir, tranquilo, no tengo que preocuparme. Si me sale NIC1, voy a hacer un test de BPH también de detección molecular en un año. ¿Ok? En un año lo haces igual, no hay problema. Sin embargo, tienes que saber en cuenta que tú ya tienes un NIC1. Te estás haciendo otra vez en un año para saber si ya clarificó. Para saber solo si ya clarificó. Si este BPH te sale negativo, entonces continúas tus controles. Y si te sale positivo, vuelves a hacer colposcopía y biopsia. Sin embargo, es lo más probable, como es un NIC1 persistente, es que vayas a un procedimiento que se llama procedimiento ablativo.
ablativo, es decir, crioterapia o termocoagulación. Muy bien. Y el seguimiento de toda paciente que tiene un NIC1 es por 3 años con estas pruebas, con este test de COVAX, por 3 años. Los primeros 3 años seguidito te lo haces. En cambio, si tú ya saliste con tu NIC2, NIC3, entonces tranquilo, dices, a ver, aquí de frente no voy a decir, señor, en un año venga, no, no, no. Aquí tú le dices, le hago de frente el procedimiento ablativo o le hago un procedimiento escisional. Escisional. El procedimiento ablativo es termocoagulación o crioterapia. Y el procedimiento escisional es cono lip o cono frío, ¿no? CKC también llamado, cono frío. ¿Listo? Entonces, estas pacientes ya tienen que pasar a un procedimiento. Igual, se controlan en un año, claro, pero el seguimiento, pregunta de examen, es por 20 años y esto ya lo preguntaron en examen. El seguimiento de una paciente que tiene un NIC2 o NIC3 es por 20 años, doctor. Qué exagerado, 20 años. Sí, 20 años consecutivos. Así es, así es. El del NIC1 es 3 añitos nomás, ¿no? Muy bien. Y no te olvides estos procedimientos. Algunos mencionan que el ablativo sea para NIC2 y el decisional para NIC3. Esto en realidad va a los criterios de riesgo que tiene la paciente. Pero en un examen, las preguntas que yo he revisado no se complican la vida. Créeme, no se complican la vida. ¿Bien? Listo. Entonces acá te dice, una citología cervical reporta lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Bueno, esta lesión escamosa de alto grado es un resultado ¿de quién? Del PAP. Y después del PAP que viene, colpo con biopsia. Entonces tú haces una colpo con biopsia. Muy bien. Según la clasificación FIGO, el cáncer de cuello uterino estadio 1B se caracteriza por, entonces, no te olvides, el 1 era aquel confinado al cervix. Doctor, si lo veo, ahí está, vamos a dibujar un ojito, si yo lo veo o si no lo veo. Si no lo veo, es un 1A. Si es que sí lo veo, es un 1B. Entonces, es un tumor limitado al cuello visible clínicamente. Muy bien, clave letra A. Mujer de 48 años con cáncer de cuello uterino estadio 2B. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Es un 2B. Es un 2B. Y acuérdate que el manejo era hasta el 2A1. Hasta el 2A1 era para hacer histerectomía radical con linfadenectomía pélvica, con salpingoforectomía bilateral, ¿no? Inclusive. Bien. Y le dabas quimioterapia con su radioterapia. Entonces, en cambio, en un 2B, bueno, solamente nos queda dar básicamente esta quimioterapia concomitante. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ir a una pausa para empezar después con cáncer de ovario. Muy bien. Listo. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con cáncer de ovario. Así que empezamos. Dice, generalidades. Para empezar, algo que quiero que entiendas acá, que el cáncer de ovario, que es más frecuente, como lo vamos a ver más acá, es el de tipo epitelial. Esta especie patológica epitelial, ¿bien? Estirpe patológica, perdón, epitelial. Sin embargo, este epitelio, de acuerdo a la teoría de la ovulación incesante, cuando más ha sido dañado, tiene un mayor riesgo de convertirse en cáncer, pues. Por ende, eso es algo importante antes de tratar este tema. Vamos a colocar color rojito. El cáncer de ovario afecta principalmente a pacientes posmenopáusicas, principalmente, no siempre, ¿ah? Y es una causa más frecuente de muerte por cáncer ginecológico. Es un cáncer muy agresivo y la detección es muchas veces tardía. La paciente se da cuenta que tiene un cáncer cuando ya tiene ascitis, distensión, síntomas estomacales, ¿no? Algo está pasando. ¿Bien? Bien, la vía de diseminación más frecuente del cáncer de ovario es como hay un estallamiento de su cápsula, entonces una carcinomatosis peritoneal.
es la vía más frecuente. Y luego sigue la vía linfática. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues que la paciente nunca haya dejado de ovular, o sea, que sea nulípara, ¿no? Claro, porque sí, toda su vida está ovulando. Aquella paciente que tiene genes también similares a los del cáncer de mama, BRCA o BRCA1 y BRCA2, o familiares de primer grado que hayan tenido un cáncer de ovario, o que tengan una asociación con el famoso síndrome de Lynch, ¿bien? O aquellas pacientes que hayan estado expuestas a asbesto y a polvo de talco, ¿bien? En este tipo de cáncer, la clínica, recuerda que la gran mayoría son asintomáticos al inicio, y los síntomas iniciales más frecuentes comienzan con distensión abdominal, con dolor abdominopélvico, con sangrado, con metrorragia de la nada, ¿bien? Es más, hay algunas pacientes que sufren o que tienen acúmulo de líquido en el tercer espacio, es decir, ascitis, derrame pleural y una masa o un fibroma. Ese es el famoso síndrome de Meigs, que siempre ha sido tomado. ¿Dónde se observa el síndrome de Meigs? En los fibromas, pues, en los fibromas. ¿Con qué cursa? Con ascitis, derrame pleural y masa. ¿Bien? Listo. El tipo histológico más frecuente, habíamos dicho, es el tipo epitelial, es el 75%. Quiero que mires el lado derecho de esta lámina, ¿no? El lado derecho de este ovario acá. Entonces, aquí tenemos el epitelio, que es esto que es acá. Tenemos el estroma, que es el parénquima sobre el que está asentado estos folículos. Y tenemos a las células germinales también. Entonces, tenemos tres tipos de estirpes patológicas, ¿no? Entonces, la estirpe más frecuente es la estirpe epitelial, es la más frecuente la estirpe serosa. Entonces, la estirpe serosa te produce un marcador, ¿no? El epitelio está relacionado con un marcador inflamatorio que se llama el CA125. Que tú tengas en un ovario CA125 elevado no significa que tengas cáncer, ¿no? Puede ser cualquier proceso inflamatorio. Habíamos dicho que la endometriosis también tiene CA125. Entonces, eso es importante reconocer. Y segundo, que el CA125 no es un marcador diagnóstico, es un marcador de seguimiento. Bien, de seguimiento. Es decir, yo lo voy a solicitar a un inicio, sí, para saber si está elevado o no, no por diagnóstico, porque eso se hace con la biopsia, pero sí lo voy a continuar pidiendo para saber si es que ha disminuido o aumentado después de una cirugía. Claro, para saber si es que la cirugía salió bien o no. Bien. Entonces, ahí tenemos al cistoadenocarcinoma seroso como el tumor ovárico más frecuente. Y sobre todo, ¿en qué tipo de pacientes? Ahí te dibujé a la paciente, en pacientes ancianitas, ¿no? En pacientes ancianitas. También tenemos a la estirpe mucinosa, ahí está, que se relaciona con este marcador, el CA199, ¿ok? Tenemos también a la estirpe endometroides, que están relacionados sobre todo bastante, ¿no? a esos estrógenos, ¿no? A la exposición de estrógenos, y son la gran mayoría malignos. Al de células claras asociados al consumo de dietilestilbestrol, ¿bien? Y son también malignos, de células claras. Al de células transicionales, recuerda, ¿cuáles son las células transicionales? Las del urotelio, es decir, este es el famoso tumor de Brenner. Entonces, eso ya lo han preguntado. El tumor de Brenner, o de células transicionales, tiene estas células parecidas al urotelio. ¿Bien? Listo. Pero también tenemos a la otra estirpe, ¿no? Que es la estirpe germinal. En la estirpe germinal es la segunda más frecuente. Aquí tenemos al teratoma maduro. Y recordar, ¿cuál es el tumor? ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente? Tumor ovárico, voy a poner acá, tumor ovárico más benigno, ¿ya? Benigno, más frecuente en la niña es el teratoma quístico benigno o teratoma maduro también llamado. Pero si te dijeran cuál es el tumor de ovario maligno más frecuente en la niña o menos de 21 años, eso es el disgerminoma. Disgerminoma.
Entonces, el disgerminoma es el más maligno y el teratoma es el más benigno en mujeres y eso es pan de cada día de los exámenes, siempre lo preguntan, ¿ok? Siempre lo preguntan. Pero también tenemos, aquí está por ejemplo, en las células germinales, aparte del disgerminoma, tenemos también al carcinoma embrionario, que ahí pide CEA, antígeno carcinoma embrionario, al tumor del saco vitelino, ¿no? Ese es importante también, al coriocarcinoma, el cual pides beta-HCG, ¿no? Y los teratomas que ya hemos hablado, ¿ok? Listo. Y en los tumores de los cordones sexuales tienes a tumores que secretan estrógenos, como el tumor de la granulosa, o al tecoma, que secreta también estrógeno y progesterona, al fibroma, que te da el síndrome de Meigs, a la célula de Sertoli-Leydig, que te dan tumores virilizantes, o también llamados arrenoblastomas, ¿Bien? Listo. Considerar acá que este tumor llamado gonadoblastoma te da este síndrome que se llama el síndrome de Swyer, y esto que ya también han preguntado, el tumor que es, digamos, primario en ovario, primario en estómago, que hace su metástasis a ovario, es el tumor de Krokenberg. Ese tumor de Krokenberg es un tumor que hace su metástasis desde estómago, ¿no? O puede ser inclusive porción inicial de intestino delgado, bien, ¿a dónde? Al ovario. Y sus células son características, son las famosas células en anillo de sello. Esto ya han preguntado, pues, ¿no? Tumor de Krokenberg. El diagnóstico de un cáncer de ovario, ¿cómo se realiza? Bueno, la clínica puede ayudar, pero de forma tardía, pero muchas veces lo vamos a detectar también por una ecografía, ¿no? Una ecografía, una tomografía y los marcadores tumorales que nos dan seguimiento, sobre todo. ¿Bien? Listo. Dentro del manejo, el manejo por lo general es muy pobre en este tipo de cáncer, porque como se detecta de forma tardía, entonces solamente la gran mayoría va para quimioterapia, ¿no? Para quimioterapia. Sin embargo, si es que hay un estadio 1, ¿no? Un 1A, un 1B, una detección temprana sin que la cápsula se haya roto, o sea, sin ser 1C, por ejemplo, entonces, pues, nada, lo ideal es hacer una quimioterapia adyuvante y aparte hacer una citorreducción. La citorreducción es sacar el material neoplásico o potencialmente neoplásico lo más que se pueda. Entonces, hago una quimioterapia y con citorreducción. Y la quimioterapia que funciona sobre todo para estadio 1 es aquella que tiene paclitaxel y carboplatino, ¿no? Paclitaxel y carboplatino. Muy bien. Listo. Eso es importante. Entonces, vayamos a ver algunas preguntas. ¿Cuál de los siguientes es el principal factor, dice, de riesgo para cáncer de ovario epitelial? Bueno, lo que hemos dicho, la teoría de la ovulación incesante, es decir, una paciente que, ese es un factor de riesgo, esa es una causa, ¿no? No es el factor de riesgo, es una causa. Un factor de riesgo acá, a ver, multiparidad, no. ¿Por qué no multiparidad? Porque como la paciente ha tenido varios embarazos, entonces sí ha dejado periodos que no ha ovulado. Contrario. Listo. Uso prolongado de anticonceptivos orales, al contrario, porque si yo uso anticonceptivos orales, entonces no ovulo, ¿no ves que están anovulación central? Entonces tampoco tiene que ser la clave. Lactancia materna, no tiene que ver nada porque la lactancia materna igual también te produce, por el método del MELA, ¿no? Una anovulación. Entonces lo único que me queda es la mutación del BRCA1 y BRCA2, que también son factores de riesgo para cáncer de ovario epitelial. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la forma de presentación más frecuente del cáncer de ovario? Ok, hemos dicho que esta forma de presentación más frecuente es de forma asintomática. Claro, ¿no? Asintomática. Bien. Muy poco, sin embargo, dice detectado por tamizaje, o sea, nosotros le decimos, señora, vente que te voy a hacer una ecografía para tamizaje. No, pues, no. ¿Qué es lo que tienden a tener este tipo de pacientes que vienen en estadios tardíos, ¿no? Es decir, tener síntomas gastrointestinales vagos y distensión abdominal, que obedece sobre todo a cáncer ya a estadios avanzados, ¿no? Un grado 3, un grado 4, por ejemplo. Entonces la clave correcta aquí es la letra C, ¿ok?
Porque es asintomático, sí es asintomático en sus inicios, pero nosotros no tenemos un tamizaje de cáncer de ovario. Bien, clave letra C. Mujer de 58 años con masa anexial compleja en ecografía. ¿Cuál es el siguiente estudio inicial más adecuado para evaluar malignidad? Entonces, yo tengo una paciente que ya está en la posmenopausia y tiene una masa que es compleja, que está en uno de sus anexos. Entonces, el estudio inicial más adecuado para evaluar malignidad, entonces, doctor, cualquiera marcaría resonancia, PET-CT, pero te dice el inicial. Entonces, recuerda, esta paciente de 58 años, ¿yo pensaré en un endometrioma? No, pues es raro, pues, ¿no? Es raro porque eso es más una patología de mujer sin edad fértil. En cambio, 58 años, con masa anexial, tengo que pensar en un cáncer. ¿Y cuál es el cáncer estirpe más frecuente? La epitelial. La epitelial. Y si el epitelial, el marcador es el CA125. ¿Ok? Muy bien. Dice la pregunta número 14. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía en cáncer de ovario avanzado? Entonces, el objetivo de la cirugía no es sacar el cáncer y bueno, y que se vea todo bonito y nada más, o confirmar el diagnóstico, sino es dejar totalmente lo más vaciado que pueda esa zona donde estaba el cáncer. Es decir, lograr una citorreducción óptima. Más que preservar la fertilidad, más que evitar la quimio, no. Es lograr la citorreducción óptima. ¿Listo? Y muchas veces estos cánceres van hacia un tipo de biopsia, ¿no? Que se llama biopsia por congelación. Congelación, ¿no? Biopsia por congelación. Clave letra C. ¿Cuál es el esquema de quimioterapia de primera línea más utilizado en cáncer de ovario epitelial? Entonces ahí tenemos al paclitaxel con carboplatino. Y no sé por qué siento que esto va a ser pregunta pronto, ¿ah? Porque esto es, como ya hay cada vez un poco más de cáncer de ovario, se está notando cada vez más esto, ¿no? Nada, ¿no? Tenemos pacientes que están prolongando su maternidad, que no se cuidan con método anticonceptivo y que siguen ovulando, entonces hay un mayor riesgo pues, de cáncer de ovario. Entonces, en los estadios 1 y algunos de los estadios 2 podemos aplicar esta quimioterapia con paclitaxel y carboplatino. ¿Bien? Listo, clave letra B. Por último, vamos a terminar con las infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Aquí nos vamos a detener un poquito porque este cuadro es demasiado bueno y es demasiado importante que tú vayas al examen sabiendo todo al revés y al derecho. ¿Ok? A ver. El primer gran síndrome se llama síndrome de descarga uretral o también llamado síndrome de uretritis en el varón y cervicitis en la mujer. ¿Ok? La etiología es el gonococo y la clamidia trachomatis. ¿Ok? Entonces, vamos a marcar aquí para el gonococo. El gonococo, ¿por qué se caracteriza? Porque te da una secreción que es purulenta, una secreción purulenta. Es una afectación aguda. Al tercer, quinto día ya estás mal, ¿ok? Y además puede haber afectación de otros tejidos, afectación de otras estructuras, como por ejemplo una gonartrosis, ¿no? Una artritis gonocócica, perdón. Una artritis gonocócica. ¿Bien? Listo. Sin embargo, no es el agente más frecuente de uretritis cervicitis, sino es la clamidia. Igual que la EPI, es la clamidia. Entonces la clamidia también es asintomática, es mucopurulenta, pero esta clamidia es una afectación subaguda, es decir, a los 10 días, 14 días, recién te está afectando, después del contacto sexual. ¿Ok? Y también cursa con disuria, con poliacuria, ¿no? Y puede tener hasta dispareunia. Ok. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico del gonococo en realidad es haciendo un cultivo que se llama el cultivo de Thayer-Martins, pero también podemos hacer un gram, claro, porque en el gram me va a salir el diplococo gram negativo. Bien, listo.
Sin embargo, para clamidia tenemos la detección de anticuerpos IgM e IgG, ¿bien? O una reacción en cadena de polimerasa. El manejo del gonococo es con ceftriaxona para nuestras guías. Para Estados Unidos y la CDC, ciprofloxacino. Ambos en dosis única. Pero ¿por qué nosotros obedecemos a ceftriaxona? Porque recuerda que las quinolonas en el Perú se reservan más para manejo de segunda línea para tuberculosis, pues. Entonces, nosotros no damos así a diestra y siniestra quinolona. Entonces, ceftriaxona lo administramos 500 miligramos intramuscular dosis única o ciprofloxacino 500 vía oral dosis única. En cambio, para la clamidia trachomatis se da acitromicina 1 gramo vía oral dosis única o se puede dar doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Bien, ese es el manejo que se le da de forma específica a cada agente. Si yo quiero saber, doctor, pero en Perú, ¿cómo tratamos? En Perú damos la monodosis de ceftriaxona asociada, ¿a quién? A la monodosis de acitromicina. ¿Por qué? Porque nuestro manejo es sindrómico. Muy bien. Entonces, ceftriaxona para gonococo y acitromicina para clamidia. Muy bien, vayamos al síndrome ahora de úlcera genital. En el síndrome de úlcera genital, nosotros vamos a tener una triada. O vemos unas, vamos a poner acá mejor de otro color. Resaltador, muy bien. Ahí está. O vemos vesículas, ¿listo? O vemos úlceras, pero que son duras, o vemos úlceras que son blandas y dolorosas. Entonces, si es que tú ves una lesión que es tipo vesícula, que está en una base eritematosa, que duelen, son 4 o 5 y te ha salido ahí en tu ingle, ¿no? O cerca, o en el labio, ¿no? O en el pene, ¿no? Lo que sea. Entonces, estas vesículas eritematosas, las únicas que son vesículas, es el herpes genital. ¿Y qué herpes? El herpes sexual, ¿no? Tipo 2, ¿no? El virus del herpes simple tipo 2. 2 más que el 1, ¿ok? En cambio, si te dijeran a ti que la úlcera es dura, pero que no duele o causa mínimo dolor, y que por ahí puede tener alguna enopatía, pero no tiene secreción, es limpia, entonces ese es el chancro duro, o sea, la sífilis, el treponema pallidum. Pero si te dicen a ti que esta úlcera es múltiple, hay 2, 3 úlceras ahí que tienen una secreción, que son planas y que son, ni bien la tocas, despierta mucho dolor, entonces ese es un chancroide, pues. Ese es ocasionado, o también llamado chancro blando. El de arriba es chancro duro, el de abajo es chancro blando. ¿Ok? Muy bien. Doctor, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico para virus del herpes? Bueno, para el virus del herpes podríamos tomar IgM, ¿no? Del tipo 1 y del tipo 2. IgM, ¿no? O sea, para ver la lesión nueva. ¿Ok? Sin embargo, recuerda que estamos en Perú. Y en Perú, ¿qué dice? Hay que ahorrar. Y como en Perú nosotros nos basamos en la semiología, recuerda que el virus del herpes en Perú no lo tratamos. ¿Por qué no lo tratamos? Porque si el tratamiento no se recibe en las primeras 48 horas, entonces no hay que tratar. Ese virus del herpes va a seguir. El aciclovir no va a funcionar. Es por eso que nosotros lo que hacemos es la clínica. A ver, ¿has tenido vesícula? Sí. ¿Cuánto han pasado? 2 semanas. Listo. Ya debes estar haciendo tus propios anticuerpos, ya todo, pero eso sí, sigues contagiando hasta la ETS, hasta que seque. Entonces tienes que, ya no puedes ni recibir aciclovir ya. Ya pasaron las 48 horas. Bien. El tratamiento específico del herpes es con aciclovir 400 miligramos vía oral, 3 veces al día por 7 días. Esta dosis va a cambiar, ¿no? La CDC menciona dosis hasta de 800, ¿bien? Pero esto puede cambiar, ¿ok? En cambio, para el treponema pallidum,
Para el treponema pallidum tú dices, a ver, primero puede empezar con una prueba no treponémica, ¿no? Una prueba no treponémica, que es el PCR, ¿no? El RPR, perdón, ¿no? O el BDRL. Y luego, si es que me sale positivo, entonces voy y hago mi prueba treponémica, que es una prueba específica, que es el FTAPS o el TPHA, ¿no? Listo. Bien. Pero también puedo hacer una prueba que es la mejor prueba, que se llama la prueba de campo oscuro, ¿no? La prueba de campo oscuro, pero que eso se hace con fines de investigación nada más. Entonces tú dices, yo quiero saber si tienes sífilis, bueno, eso voy a hacer, mis pruebas no treponémicas y luego las treponémicas, y luego ver, ¿es una sífilis primaria? ¿Es una sífilis secundaria? ¿O es una sífilis terciaria? ¿O es una sífilis latente? Entonces, si es una sífilis primaria, la primaria, recuerda, va a tener el chancro duro, pues, ¿no? El chancro duro. La secundaria, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener este eritema palmoplantar, Sea primaria o sea secundaria, el manejo es con penicilina G benzatínica de 2.4 millones intramuscular, dosis única. Una sola dosis y se acabó. Sin embargo, si es una sífilis terciaria, es decir, te estoy hablando de neurosífilis, carditis sifilítica, gomas sifilíticas, esa es una sífilis terciaria, ¿bien? O es una fase o una sífilis latente, aquí también va la latente, entonces se hace con penicilina G benzatínica, 2.4 millones, ¿no? Pero dice por 3 dosis. Y eso es importante porque, en la gestante el manejo se hace de esa forma. En la gestante tú le buscas y dices, a ver, ¿tiene lesión primaria? No. ¿Secundaria? No. Ok. Entonces es una latente. Doctor, ¿y si recién va a aparecer? En la gestante tienes que pensarlo peor. Y lo tratas como latente. ¿Y cuántas dosis de penicilina se le da a la gestante? Se le da 3 dosis, pues, una semanal. Así como están viendo acá. Muy bien, listo. Ahora, si es un chancro blando o un chancroide, es importante aclarar que para el chancro blando o el Haemophilus ducreyi, tú puedes hacer también pruebas con IgM también. Puedes hacer IgM, IgG. Sin embargo, la clínica es lo que te va a mandar acá. La clínica, ver esa úlcera dolorosa. El manejo sigue siendo también con acitromicina, 1 gramo bioral, dosis única, o se da ceftriaxona en 1/4 de dosis, o sea, 250 miligramos intramuscular, dosis única. Bien, ¿cuál es el manejo que se da en Perú cuando vemos nosotros un síndrome de úlcera genital? Ahí está. No damos aciclovir, sí damos penicilina, ¿no? Y le damos su acitromicina. Ahí está, listo. Bien, la penicilina te lo dejo si es primaria o secundaria, latente o terciaria. Bien, listo. Ahora vayamos al síndrome de flujo vaginal. En el síndrome de flujo vaginal, yo tengo también una triada. O es una vaginosis, es decir, encuentro que la paciente tiene un flujo gris, maloliente, ¿no? Que es, valga la redundancia, es fluido, ¿ah? Es un líquido, pero que huele mal, ¿no? La paciente te dice, doctor, esto me pasa cada año, cada 2 años, 2 veces al año, dice, no sé por qué, pero me estoy lavando con agua y llantén abajo, te dice, ¿no? A la vagina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás teniendo? Recuerda que la vagina tiene normalmente lactobacilos, ¿no? 80% son de lactobacilos, pero si es que tú te haces tus lavados, tomas antibióticos de forma errática, ¿no? O estás con corticoides, inmunodeprimida, tus lactobacilos caen. Y como caen, la otra flora, que también debe estar en la vagina, ahí está Gardnerella, Mobiluncus en pequeñas dosis, empieza a proliferar. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tengas un desbalance en la flora. La vaginosis es un desbalance. Entonces, la paciente, ¿qué tiene? La paciente pues tiene un flujo que es maloliente, ¿no? No le incomoda en realidad, pero es el flujo más frecuente que tienen las pacientes. Pero así como es un desbalance, si la paciente come bien, deja de tomar el antibiótico, mejora sus defensas, el mismo flujo se tiende a recuperar. No necesita tratamiento. De acuerdo al Perú, en Perú no deberíamos darle tratamiento, de acuerdo a nuestras guías.
¿ok? Y el pH, como es un desbalance, porque el lactobacillus ha disminuido, el pH se vuelve mayor de 4.5, pues. El método diagnóstico de la vaginosis es con el KOH, es decir, agregamos 2 gotitas de hidróxido de potasio a este flujo en una lámina y ¿qué vemos? Vemos el incremento del mal olor. Entonces aquí tienes que recordar los criterios de Amsel, ¿no? Los criterios de Amsel, en donde tú tenías que primero tienes el flujo que es gris. Listo, el flujo gris. ¿Qué estamos viendo? Que cuando le agregas el KOH libera un mal olor. ¿Qué más vemos? Vemos que tiene células clave o también llamadas células guía. Bien, y estas células clave o células guía se encuentran por lo general en mayor del 20% de toda la lámina. Y eso es bastante importante. ¿Ok? Y aparte, cuando nosotros le usamos el pH, es un pH que de por sí está mayor de 4.5. Entonces, esos son los criterios de Amsel. ¿Ok? Los criterios de Amsel. Muy bien. El manejo para Perú no es nada, pero en las guías que figura darmetronidazol. Y como esta es una bacteria, un bicho que está normalmente de forma rutinaria en la vagina, tienes que darlo por dosis más prolongadas, pues, ¿no? O sea, 500 miligramos de metronidazol bioral cada 12 horas por 7 días. Ahora, ¿cómo es con respecto a la candidiasis? En la candidiasis, la paciente va a venir a cada rato a tu consultorio. Doctor, vengo porque este flujo sí me pica. Entonces, este es el flujo que más tasa de, digamos, más motivo de consulta es en el para los ginecólogos, ¿no? Valga la redundancia. Es un flujo blanquecino, pastoso, grumoso, como si fuera requesón, leche cortada, que se pega muchas veces a las paredes, pero el pH es normal, es un pH menor o igual de 4.5, ¿ok? En el estudio de la candidiasis, nosotros podemos agregarle KOH. Doctor, ¿para qué? ¿Para que libere mal olor? No, es para separar las hifas y las pseudohifas, ¿bien? También podemos agregar solución salina para ver las hifas en fresco, ¿bien? Y a modo de estudio, en algunos laboratorios pueden hacer cultivo, ¿no? El cultivo de Saburot, ¿no? Pero no es un cultivo que se haga de rutina porque es un cultivo para investigación. El manejo de la candidiasis se hace con nitroimidazoles, es decir, con clotrimazol. El clotrimazol puede ser tópico, ahí está, pero también puede ser en óvulos. ¿Qué es lo que te dice tu norma técnica? Tu norma técnica te dice, dale clotrimazol en óvulo, 500 miligramos vía vaginal, dosis única. Y chao, se acabó. Claro, pero también puede darle la crema por 3 a 7 días, ¿no? Claro. Bien. Pero cuando vemos que esta paciente tiene una resistencia a estos clotrimazol, aparte tiene una vulvovaginitis recurrente, es decir, que tiene mayor o igual de 4 episodios en un año, entonces ¿qué damos? Fluconazol, pues. Le damos fluconazol. ¿Por qué? Porque no me ha funcionado el clotrimazol. Y el fluconazol al inicio se da una tableta. Y cuando después de una tableta sigue estando mal, entonces se da la dosis de una tableta cada 72 horas, o sea, día 1, día 4, día 7 y luego cada semana. ¿Por cuánto? Por 6 meses. Por 6 meses. ¿Listo? Así es como se da el fluconazol. Si después del fluconazol no mejora la paciente, tienes que pensar que esa cándida es no albicans. Probablemente una cándida glabrata, por ejemplo, ¿no? Que esas se tratan con ácido bórico. Ácido bórico. Muy bien. Y cuando tenemos que estudiar tricomoniasis o tricomona vaginalis, el flujo que nos van a decir es un flujo verdoso, maloliente, que tiene además, ¿no?, una colpitis en fresa, una cervicitis en fresa. Este flujo es espumoso, no te olvides esa palabra, espumoso, es espumoso. Y el pH es igual que el de la vaginosis, mayor de 4.5, ¿ok? ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar que hay en el examen en fresco, le echo solución salina, veo los trofosoditos y veo cómo su flagelo se está agitando, ¿no? El manejo de la tricomoniasis también es con metronidazol,
pero como esta infección es una ITS, entonces tengo que ver y tratar, lo que dice la norma técnica. Entonces le doy metronidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día. Aquí vamos a ver, ya, sí, vamos a poner acá, perdón. Aquí. La dosis es de metronidazol 2 gramos vía oral, dosis única. 2 gramos vía oral, dosis única. ¿Quién te dice eso? Eso te dice la norma técnica de Perú. Ahí está. Perú te dice ver y tratar 2 gramos vía oral, dosis única. Pero en otros países, o lo que recomienda la CDC, te dice tranquilo, no te hagas bolas, dale el mismo tratamiento que le estás dando acá a vaginosis. 500 cada 12 horas por 7 días. Si tú tienes una paciente que ves que es poco adherente al tratamiento, dale dosis única. ¿Ok? No la dudes en eso. Muy bien. Ahora sigue el síndrome de bubón inguinal. En el síndrome de bubón inguinal yo voy a tener una tumoración, ¿no? O una enopatía una tumoración en alguna de las ingles, ¿no? Entonces tengo al linfogranuloma venéreo, voy a ponerlo de color amarillito. El linfogranuloma venéreo, ahí está. Este linfogranuloma venéreo está relacionado con la infección de Clamidia trachomatis. Si te das cuenta, la clamidia está en todas, ¿no? Entonces, está en EPI, está en descarga, está en bubón inguinal. Esta Clamidia trachomatis te da unas tumoraciones a nivel inguinal, pero estas tumoraciones son duras. Pueden sangrar al contacto. Sin embargo, no son dolorosas, por lo general, ¿no? O muy poco dolorosos, perdón. Son muy poco dolorosos, ¿ok? Y cuando duelen, pues, pucha, estamos en una fase aguda de la enfermedad, ¿ok? El detalle con este linfogranuloma venéreo es que se hace crónico, a veces puede estar por 3, 4, 5 meses, ¿bien? El diagnóstico se hace con serología, con reacción de cadena de polimerasa. Y antes de hablar de tratamiento, vamos con granuloma. Y hagamos la diferencia. El granuloma inguinal, en nombre puede parecerse al linfogranuloma del granuloma inguinal. Sin embargo, el granuloma inguinal es ocasionado por Klebsiella. Esta Klebsiella, sus granulomas por lo general son indoloros, no tienen mayor molestia. ¿Bien? Pero se forman úlceras. En este granuloma, la paciente puede cursar con una característica que es la pseudoelefantiasis, y en la microscopía nosotros vamos a observar los famosos cuerpos de Donovan. Por eso es que esta patología también se le llama donovanosis. ¿Ok? Listo, eso es importante. Entonces, dentro de la diferenciación del granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal es totalmente indoloro y el linfogranuloma venéreo puede doler, ¿ok? El linfogranuloma sangra al contacto, es crónico, en cambio el granuloma inguinal por lo general no sangra, pero sí se forma úlcera, ¿ok? Y aquí encontramos a los cuerpos de Donovan. El tratamiento es el mismo. ¿En qué consiste el tratamiento? Voy a colocarlo ahora sí de color verde. En dar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 21 días con acitromicina dosis única. Sin embargo, es importante saber que si yo tengo una paciente que no puede recibir doxiciclina o acitromicina, por ejemplo, ¿quién? La gestante, entonces le damos la alternativa de eritromicina, este macrólido. Eritromicina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 21 días. Bien, esto fue pregunta de examen en el último proceso. Bien, muy bien. Entonces, vayamos a ver. Dice, mujer de 23 años que presenta leucorrea mucopurulenta y sangrado poscoital. Mira, mucopurulenta y sangrado poscoital. Al examen, tú dirás, sangrado poscoital, uy doctor, eso es cáncer de cervix. No, tranquilo. Se observa cuello eritematoso con secreción purulenta. ¿Cuál es el agente etiológico? Entonces, uno diría,
Cuello eritematoso, ¿eso no será tricomona porque te da una cervicitis en fresa? No. ¿En qué momento de la tricomona yo te he dicho que hay una secreción purulenta? En ninguno. Entonces, eso obedece ¿a quién? A un síndrome de descarga uretral o cervicitis. Puede ser por quién te dije, por clamidia o puede ser por gonococo. Y aquí la clave es clamidia. Muy bien. Paciente presenta úlcera genital dolorosa de bordes irregulares, base purulenta y adenopatías inguinales dolorosas. Dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, hay una úlcera genital dolorosa que es irregular y que la base es purulenta. Entonces, ¿qué es eso? Úlcera que duele mucho al contacto, que es un chancroide. Es un chancroide. Entonces, aquí marcamos chancroide. Listo. Por Haemophilus ducreyi. Mujer de 30 años que presenta flujo vaginal espumoso, ¿no? ¿Quién daba espuma? El trofozoito, ¿sí o no? Ahí está. Espumoso, verdoso, con mal olor y que le pica de forma intensa. Muchos de estos flujos también pueden picar y la gran mayoría son flujos mixtos, ¿ah? Sin embargo, te dice el pH es 4.5. Uno diría, por prurito marco cándida, pero no, mira el pH, ¿ok? Entonces, es espumoso, verdoso, con mal olor, tricomona vaginalis. Listo. Clave C. Paciente presenta adenopatías inguinales dolorosas, supurativas, ¿no? O sea, que sangran con facilidad, acompañada de fiebre y antecedente de úlcera genital pequeña ya cicatrizada, lo cual me dice cronicidad. Cronicidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El linfogranuloma venéreo, ¿no? El linfogranuloma venéreo, que es por clamidia. Clamidia, ¿listo? Clamidia. Clamidia, listo. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Donovanosis no, porque te diría que la adenopatía fuera no dolorosa, ¿bien? Y que puede ser ulcerada, pero no supura. ¿Ok? Muy bien. Mujer con flujo vaginal y prurito sin disponibilidad de exámenes de laboratorio. O sea, estás ahí en el rincón del Perú y te dice tienes flujo vaginal y le pica. ¿Cuál es la conducta más adecuada según el enfoque sindrómico? Bueno, si tiene un flujo vaginal y le pica, entonces, ¿qué le damos para el flujo? Clotrimazol 500 miligramos, vía vaginal, dosis única, y le damos metronidazol 2 gramos, vía oral, dosis única también. Y listo. Ese es el manejo sindrómico del flujo vaginal. Entonces, ¿tratar solo la candidiasis? No. Esperar resultados, en un año va a venir. ¿Tratamiento empírico para las causas más probables? Claro que sí. ¿Realizar colpo? No. Clave letra C. Muy bien. Eso ha sido entonces la clase del día de hoy.